Días. Mi nombre es Naideli Ordóñez Zárate, soy de la Universidad Pública del Alto, es mi primer año en la carrera de Derecho. El día de hoy les hablaré sobre el marxismo. ¿Qué es el marxismo? El marxismo es una doctrina política y filosófica que se desarrolla a partir de la obra de Carlos Marx. Carlos Marx era un filósofo, economista y periodista alemán. Principalmente se basa más en su libro del Capital, en la cual critica la economía política de 1867. Carlos Marx, junto con Friedrich Engels, crearon y desenvolvieron una magistral interpretada de la historia, vigencia y política, junto con la sociología, la economía, el derecho y la cultura. Pero lamentablemente cuando murió Carlos Marx no completó su libro El Capital. Así que Engels decidió terminarlo, por lo cual el libro de Capital tiene dos tomas. La materia. Bueno, para empezar a ver lo que es la materia en este subtítulo, tenemos una pequeña definición de esta, que nos dice que abarca todos los objetos del universo. Bueno, el libro nos menciona a un filósofo, quien es Lenin. Lenin define la materia como la realidad adjetiva y fundamental que constituye al mundo. Tenemos tres tipos de materias, los cuales son, vamos a empezar por la primera. La primera es la materia que comprende todo lo que nos rodea, las cuales tenemos a las piedras, animales, máquinas, árboles, tierra, cielo, agua, aire y etcétera. El segundo es la materia inconmensurable, que nos dice que es la base de sustentación de todos los procesos del cosmos, los cuales derivan de la conciencia, el espíritu y el pensamiento. Por último, tenemos a la materia que ocupa diferentes ciencias. Pero ¿cuáles son estas? Son la física, la química y la biología. Bueno, para entender un poco más, eh, tenemos acá lo que son las partículas elementales. Entre ellas están los electrones, positrones, mesones y protones. Y para ser un poco más complejos, tenemos lo que son los átomos y moléculas. Ya. En el marxismo, la materia se considera una parte fundamental de la realidad. La materia es la base de todo y de todas las formas de conciencia, incluidas las ideas, las instituciones sociales y las estructuras políticas. Se derivan de la materia y están relacionadas con ella. Para ir terminando ya lo que es el subtítulo, por último está lo que es un objeto material específico. Lo constituye la sociedad humana, cuyos aspectos son estudio de una serie de ciencias. ¿Y estas ciencias cuáles son? Son el materialismo histórico, la historia, la economía y la política. Bueno, continuando con el tema, sabemos que la materia abarca todos los objetos del universo. Mencionamos tres en lo que era mi diapositiva, los cuales la primera era la materia que comprende todo. A eso nos referimos con las piedras, los animales, el cielo, el agua y etcétera. La segunda era la materia que es la base del cosmos, en la cual teníamos lo que es el espíritu, la conciencia y el pensamiento. Y por último tenemos lo que es la materia de la ciencia, las cuales está lo que es la química, la biología y la física. Gracias. Bueno, yo voy a proseguir con el tema. Mi nombre es Araceli Ariel Condori Rojas y yo voy a hablar sobre el movimiento atributo de la materia. Se dice que toda materia tiene el núcleo de tener átomos. Los átomos son existentes de toda materia, de todo tipo de materia. Los átomos no se pueden ver, pero gracias a los átomos se forman pequeñas moléculas. Y de las moléculas se forma la materia. Hay distintos tipos de movimiento. Hay el movimiento mecánico, que me refiero, como en la diapositiva que puse ahí abajo, se refiere al movimiento constante de la materia. Puede moverse a cualquier dirección, pero su movimiento es constante. Hay el movimiento físico.
que nosotros podemos ver es el movimiento que nosotros podemos generar a una cosa, a un electromagnético o cualquier cosa que podamos tener al alcance de nuestras manos. El movimiento biológico. El movimiento biológico se refiere al movimiento del cuerpo humano o cualquier cuerpo viviente. Cómo nosotros vamos moviendo nuestros músculos a medida de que caminamos o hablamos o miramos. El movimiento químico, como les decía, es el movimiento que genera la molécula que tiene el núcleo de ser un átomo. Materialismo histórico. Los fundadores, al aplicar el estudio a la sociedad, los principios dialécticos dieron origen al materialismo. Ellos explican el avance de la humanidad desde sus formas primitivas hasta las más evolucionadas, y un proceso de avance impelido por fuerzas intrínsecas y sujetas a las leyes. La realidad social de seres superdotados de voluntad, capaces de proponerse fines, contrario a la realidad física y biológica, sumisas a las leyes de naturaleza que rigen su existencia. La premisa fundamental del materialismo histórico es que las condiciones materiales de una vida social determina la conciencia social del hombre. ¿Qué quiere decir? Las teorías políticas, filosóficas, morales son instituciones que cuajan estas tendencias ideológicas. Como el dicho es, el ser social determina la conciencia social. Demográfico. Desde su estadio más temprano requiere de un mínimo de miembros, y si la densidad de la población influye a que el factor demográfico determine la evolución histórica, el crecimiento de la población es una de las determinantes del desarrollo, pero esta no es la causa que determine el régimen social. Para cerciorar, veamos el caso de India. Tras su transformación, actualmente tenía y tiene la densidad mayor a la de Estados Unidos. Subtítulo 5. El medio geográfico. Una de las condiciones materiales de la vida social es el medio geográfico. Bueno, para empezar, como ven en el mapa conceptual, tomamos 3 puntos importantes que sacamos del libro, los cuales son los bienes de la naturaleza, los medios rudimentarios de trabajo e historia. Empezamos con bienes de la naturaleza. Las formas principales de la comunidad humana están unidas con los bienes de la naturaleza, en los cuales tenemos un aprovechamiento inmediato por la abundancia de frutos, la caza, la pesca, fertilidad del suelo, etc., como vemos en la imagen. Bueno, nos pasamos al punto 2, que son los medios rudimentarios de trabajo, en los cuales tenemos lo que son los asaltos de agua, los ríos navegables, los yacimientos de hulla, de petróleo y de manejo de cromo. Estos no tenían una importancia vital, no influían en la producción material. Estas riquezas naturales adquirieron una importancia considerable y ejercen una importancia sobre la producción de los bienes materiales. Ahora nos pasamos al punto 3, que es la historia. Bueno, ahora sí. La historia nos enseña que hace 3.000 años en el escenario geográfico europeo cumplieron su ciclo estructural social, en los cuales tenían lo que es el esclavismo, la feudal y la capitalista. Ahora sí, terminando con este subtítulo, viendo todos estos puntos, llegamos a la conclusión de que en el medio geográfico no se determina no puede ser la causa fundamental de lo que es el desarrollo social. Un gusto en saludarlos, mi nombre es Gloria Palabra Pinto. Vamos a empezar de manera directa sobre qué son los modos de producción propulsor de la historia. Son los modos de producción en la que una sociedad en particular, en la que se organiza una actividad económica en un momento determinado y que la misma cambia a lo largo de tiempo junto con la evolución de las mismas sociedades y el avance tecnológico. También se puede soslayar la construcción histórica de los procesos de desarrollo económico productivo, porque el hombre quiere garantizar a sí mismo la perdurabilidad del bienestar. Pero sin embargo, frente a esa idea surge el avance del conocimiento científico,
generando aportes a la comprensión del desarrollo productivo. Hablaremos sobre los modos de producción. ¿Qué son los modos de producción? Bueno, un modo de producción es la forma en que se organiza la actividad económica en una sociedad, es decir, la producción de los bienes y servicios, de su distribución. También es la forma de nuevas fuerzas de productivas y el advenimiento de nuevas relaciones de producción. Esto también se va a transmitir en generaciones y generaciones. Para el filósofo Carlos Marx, el modo de producción no está determinado por qué se produce ni por cuánto se produce, sino por cómo se llevó a cabo dicho proceso de producción. Bueno, en la actualidad los modos de producción eran de dos, los cuales eran el modo de producción y la clase dominante. En el modo de producción se encontraba la comunidad primitiva, los esclavistas, el feudal, el capitalismo y los socialistas. En la clase dominante se encontraban los sin esclavos, amo o esclavo, los señores o siervos, la burguesía, el proletario y los sin esclavos. Ahora en la actualidad, bueno, están el régimen socialista, el cambio de las ideas de lo político, las jurídicas, las religiosas, las artísticas, la filosofía, que han cambiado bastante últimamente. Bueno, el papel de las fuerzas productivas en el desenvolvimiento del modo de producción. Empecemos con las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas son el contenido de las relaciones sociales de producción y estas son la forma del proceso de producción de la vida social. Así que las relaciones sociales son fuerzas productivas. Bueno, recalcar, ¿no?, que los hombres reflejan la capacidad real en el proceso de crear riqueza para la sociedad y asegurar así el desarrollo humano. Bueno, también recalcar algo, ¿no? Que Karl Marx nos dice que cuanto mayor sea la fuerza productiva del trabajo, tanto menor será el tiempo de trabajo requerido para la producción de un artículo. Bueno, continuamos con el modo de producción. El modo de producción es todo que se autorreproduce durante siglos o milenios más o menos en las mismas condiciones iniciales. Claro, ¿no? Marx utilizó para su análisis 4 modos de producción, que son los modos de producción, según Karl Marx, la comunidad primitiva. La comunidad primitiva es el elemento central que fue el trabajo cultivar, construir, dominar, entre otros. Esta especialización nos permite, ¿no?, un progreso que ya depende únicamente de la naturaleza, sino que de la misma manera depende de la especie humana. Utiliza y guarda sus herramientas para desarrollar acciones proyectadas al futuro. Cabe recalcar que no había estado en este entonces. Como segundo modo de producción tenemos al modo asiático, que nos dice, ¿no?, que la organización social en el que surge una casta de privilegios que explotan a un grupo de campesinos mediante la extracción de excedentes productos de su trabajo, ya que esto se conocía más como la plusvalía. El tercero es el esclavista, que ilustra principalmente al Imperio Romano. Las relaciones sociales basadas en la posesión de esclavos. Las élites eran dueños de la vida de los esclavos. Este era el fin de la esclavitud marca el fin de la era. El modo capitalista, el último, el modo de producción según Karl Marx, es de que nace cuando el dinero permitió comprar la fuerza de trabajo, ya que en este entonces el trabajador se convierte en una mercancía. Es cuando se rompe el lazo entre los productores y los medios de producción, ya que, en este entonces, ¿no?, la propiedad de los capitalistas. Bueno, en otro también vemos que el corolario
lo enuncia Stalin, que nos dice que esto quiere decir que la ciencia histórica se pretende ser una verdadera ciencia, no debe seguir reduciendo la historia del desarrollo social o los actos de los reyes, y que los caudillos militares a los actos de los conquistadores y avasalladores de estados. Y lo puse en negrita, sino que debe ocuparse ante todo de la historia de los productores de bienes materiales, de la historia de las masas trabajadoras, de la historia de los pueblos, que se debe hablar más de los pueblos, nos dice. Bueno, pues tengan ustedes muy buenas noches. Me presento. Mi nombre es Axel Joel Canales Cruz. El tema que me corresponde a mí explicarles es sobre el marxismo, específicamente las bases económicas y la superestructura del marxismo. ¿A qué nos referimos con las bases económicas? En las bases económicas nos referimos principalmente a todas las actividades económicas que se generan en distintos países. Normalmente nos vamos a centrar en Bolivia. Nos referimos a que con bases económicas nos referimos a los métodos de producción, a las técnicas de producciones económicas, a las materias primas, a las herramientas, máquinas, también a las producciones agropecuarias, agrarias y en sí infinidad de medios de producción que existe para que la economía o la base económica vendría siendo eso. La base económica de Bolivia vendría siendo todos los métodos de producción y técnicas de producción que se utilizan hoy en día, haciendo un útil aprovechamiento de materias primas, maquinarias, incluso la mano misma del hombre. Entre eso, pasamos a la superestructura. ¿A qué nos referimos con superestructura? La superestructura vendría siendo una diferenciación de las clases sociales, ¿ya? En donde en ahí se muestra a personas con altos porcentajes de ingresos económicos, pero también encontramos a personas con bajos ingresos económicos. Con superestructura nos referimos a que en ese modo una persona, para ser considerada una persona respetable o querida, normalmente se basa en tener su dinero, y muchas personas hoy en día ven eso. Eso fue uno de los pensamientos de un gran autor reconocido que vendría siendo Karl Marx, en el cual indica: el hombre no es considerado rico por su clase, por su pensamiento, sino por su clase social. Esa es una frase que llegó a molestar y a la vez a motivar a muchas personas. ¿Pero por qué? Porque en esa frase nos indica que si una persona no cuenta con los recursos económicos o no tiene un buen ingreso económico, no va a ser querido o no va a ser aceptado en muchos lugares debido a eso. En las bases económicas también contamos con en la producción del país, tanto como se indica la mano del hombre. También existen varios métodos de ingresos económicos en el país. Por ejemplo, podrían ser instituciones sociales, instituciones políticas, instituciones educativas, deportivas y en sí muchas más fuerzas de producciones económicas. Entre esas también están el gobierno mismo. Por el pago de los impuestos generan ingresos económicos, y en sí las bases económicas vendrían siendo eso. Ahora, en las superestructuras, normalmente, ya lo indiqué hace un momento, vendría siendo un escalón de las clases sociales más que todo. Pero también hay ciertas partes que los caracterizan a la superestructura, como ser. En la superestructura se refiere a la estructura social también del país al que le corresponde. En este caso vendría siendo Bolivia, vendría siendo la escalera o la estructura social de Bolivia. Como por ejemplo, en la estructura social nos referimos a que en un momento ya lo mencioné, nos referimos a personas que cuentan o tienen un alto poder o un alto cargo en empresas, tanto nacionales como internacionales. Luego están las manos de obra o la fuerza del hombre, como se diría, que son los trabajadores que se ganan día a día el pan para poder subsistir.
pero también gracias a esa fuerza las empresas de hoy en día son lo que son en Bolivia, lo cual estamos a un nivel muy considerable. Luego está la clase baja, se podría decir que no cuentan con el apoyo correspondiente, tanto para trabajo como de las mismas empresas, debido a que no cuentan con la educación correspondiente. Eso es una de las propiedades que hoy en día afectan mucho al país, debido a que sí o sí en este país te piden por lo menos 3 años de experiencia laboral, en la cual muchas personas ni siquiera terminan sus estudios, pero están con muchas ganas de trabajar. Esa vendría siendo la estructura social de Bolivia. Mi nombre es Natalie Slim Nalanuca Castro y yo les explicaré sobre la concepción marxista de las clases sociales y los partidos políticos. Las clases son el resultado de un mecanismo de división de trabajo que se desarrolló al mismo tiempo por la privatización de los medios de producción. Surgen cuando la diferenciación de tareas y funciones se dejan de hacer por azar. La explotación y mecanismos de dominación son los que garantizan que si eres pobre te costará mucho trabajo escalar y si eres parte de un privilegio no. El marxismo identifica cuáles son los mecanismos de dominación de uno y otro en diferentes clases que le pertenecen. Bueno, el conflicto de clases es la radio de la sociedad moderna que va a motivos de grandes cambios sociales que generan revoluciones y guerras. ¿Cuáles son las clases principales? Bueno, las clases Estado y derecho en la teoría marxista. Según la teoría marxista, el Estado es un aparato de coerción clasista motivado por la defensa de la propiedad privada. Para el marxismo, el Estado es un producto de la sociedad para llegar a una determinada fase de desarrollo, en que los antagonismos de las clases y sus intereses se pugnan. Entonces será necesario un poder situado por encima de la sociedad para amortiguar el conflicto. El Estado no puede surgir ni mantenerse si fuese posible la reconciliación de las clases. El Estado, pues, es la completa organización del poder económico y político de la clase dominante. En efecto, su función es asegurar el dominio de las clases dominantes como los esclavistas, los señores feudales y los burgueses, aplastando los brotes de rebeldía de las clases oprimidas. El Estado y derecho surgen de las condiciones materiales de la vida de los pueblos y son expresiones de la clase dominante en la que detenta el poder del Estado. Al día de hoy, la clase dominante ha sido dueña del poder público, procurando poner a salvo sus riquezas adquiridas, imponiendo a la sociedad normas de conducta traducidas en leyes. En síntesis, el derecho es la voluntad de la clase dominante como ley, pero a la vez sin una clase dominante no existiría ni derecho ni Estado. Bueno, yo voy a hablar sobre el comentario del marxismo. Se dice que el marxismo es dependiente de las creaciones que puede generar el hombre. ¿A qué me refiero con las creaciones? Son las cosas que van evolucionando a medida del tiempo. Ha ido evolucionando el transporte. Es una creación científica, es una evolución científica la cual podemos hacer. Ahora, hoy en día, nosotros nos transportamos en autos eléctricos. Hay la evolución del arte. Antes el arte se practicaba en telas, en bordados que se podían hacer las señoras. Y ahora se va generando en máquinas industriales, van creando varios diseños en máquinas industriales y eso va generando economía en el país. También hay la evolución del derecho, como bien se dice, el derecho ha evolucionado en Roma. También de eso se ha partido la ley que regula, el derecho es el que regula el comportamiento de la sociedad a base de normas y leyes. Así también ha ido generando principios que generen una buena economía en el país.
Asimismo, también podemos ver cómo la religión fue evolucionando y fue creando diferentes tipos de tradiciones. Un país fue evolucionando gracias a las creaciones que puede generar el hombre. Fue evolucionando tanto económicamente, políticamente, culturalmente y socialmente. Buenos días, mi nombre es Silvia Santos. Yo les voy a hablar un poco sobre las conclusiones del desarrollo del derecho. En este amplio panorama se está ver la ubicación del derecho. Como enseña la sociología jurídica, el derecho ha de reflejar su entorno cultural, concordar con las relaciones sociales que rige a estar tono con su base económica, factores estos en evolución continua y de variable gravitación. De lo contrario, el orden jurídico quedará flotando sin vigencia, desarraigado de la realidad, inoperante y sin vida ni acción efectiva, como huidizo espectro. El desarrollo, por ser muy sensible a los requerimientos de las situaciones socioculturales, tiene que acomodarse sin desfases ni rítmicamente a las exigencias versátiles de los tiempos. En cuanto a la recalcada importancia de lo económico, su influencia no es igual a todas las ramas del derecho positivo, más acusada en las instituciones jurídicas de la propiedad, del comercio, del trabajo, del giro bancario e industrias y del llamado derecho financiero. Se atenúa en los derechos intelectuales, familiares, procedimental y penal y electoral. Contemplando la suficiente distancia para que la perspectiva sea clara, vemos que el derecho se rige en una sociedad cuya base económica y tradición cultural no puede desechar y que ha de ensamblar con una tabla de valores, las cuales son justicia, libertad, orden, paz y seguridad, etc., que ha dado sentido y hacen comprensible su imposición coercitiva. En conclusión, puede decirse que el derecho es una supraconfiguración de la conducta humana dentro de lo que permite su infraestructura económica y su medio cultural saturado de valores. Gracias.